Bien, Ignacio. Ya vamos, entonces. El otro tema de debate, jóvenes. Estábamos viendo independencia de los bancos centrales, ¿verdad? Ahí no me han hablado muchas cosas que tenemos, pero bueno. El otro tema en debate siempre en la política monetaria es si se utilizan metas explícitas de inflación o metas de inflación o versus metas intermedias. Esto lo habíamos apuntado cuando estábamos mostrando cómo se formula una política monetaria y habíamos visto que hay dos formas de hacer, de llevar adelante políticas monetarias. Una, la que tradicionalmente se hace, que es esta que hemos visto con metas intermedias, objetivos intermedios para llegar al objetivo final de la política monetaria. Inclusive hay un esquemita, si ustedes recuerdan y han debido estar estudiando para el examen del domingo, ese esquemita, porque eso es lo que se conoce como metas intermedias, vale decir, se va determinando comportamientos a esas variables que son metas intermedias. Y de esa manera, de acuerdo a la causalidad que existe con las variables objetivo finales, se alcanza y se logra el llegar al objetivo final, ¿no? Pues bien, de un tiempo a esta parte han empezado a aparecer otra manera de hacer política monetaria con metas de inflación o metas explícitas de inflación. Estas metas de inflación en los bancos centrales de nuestra región se vienen utilizando desde más o menos la década de los años 90, ¿no? El Green es uno de los que define, ¿no?, la meta de inflación como un marco para aplicar política monetaria en que las decisiones están guiadas por las expectativas de la inflación futura en relación al valor anunciado o deseado para este indicador. ¿Cómo funciona una meta explícita? En esa meta explícita, el Banco Central determina eso, una meta de inflación. Por ejemplo, 2021, meta de inflación 5%. ¿No? Entonces el Banco Central, mientras la inflación va subiendo, ¿no?, pero por debajo del 5%, el Banco Central no hace absolutamente nada. Cuando está cerca de la meta del 5%, ¿no?, o se ve que ya estamos en la meta y que va a rebasar la meta de inflación, eso lo decide el Banco Central, interviene. Interviene. E interviene con todo. Entonces, ¿esto qué señales da a la economía? La primera señal que da esto a la economía es que el Banco Central está dispuesto a que se conozca con anticipación una meta de inflación sobre la cual el Banco Central se compromete a que ésta no sea rebasada por nada. Es decir, hay una meta a la que se tiene que llegar, ¿verdad?, como máximo. Pues claro, no puedo decir, si uno llega al 2 o 3%, tiene que llegar la inflación al 5%, no, ¿verdad? No es necesario. Solo el nivel máximo. Máximo se tiene que llevar a esa meta de inflación. Inclusive algunos bancos centrales se dan bandas hacia arriba, bandas hacia abajo, en lo que se refiere al control de la inflación. Por ejemplo, puede ser 5% más menos 1, vale decir, si está por encima el 5, pero llegando a 6, es tolerable la inflación, pero si es 5 la meta y está en 4, también es tolerable, menos de eso o más del 6 ya no es tolerable la inflación, ¿no? Entonces se van dando metas y los bancos centrales van actuando en función de eso. Por ejemplo, si ahorita nuestra meta de inflación fuera 5% y la inflación ya está en 4.8, 4.9, jóvenes, entonces queda claro que el Banco Central va a intervenir. Va a intervenir para que eso no rebase el 5%, por ejemplo. Entonces, esa es la política monetaria de metas de inflación. La gente ya sabe qué es lo que va a hacer, qué es lo que se viene, con anticipación, como para anclar las expectativas, ¿no?,
anclar las expectativas en función de una meta objetivo de inflación que tenga un país. Entonces, ahí juega mucho el tema de expectativas, como ustedes pueden darse cuenta en esta metodología de metas de inflación, de lo que va o de lo que no va a hacer un banco central, una política monetaria, en función de la tasa de inflación que se esté alcanzando. En cambio, en las metas intermedias, como hemos visto, se hacen los esfuerzos de controlar la inflación a través de variables intermedias, que a su vez controlan objetivos intermedios, que a su vez, digamos, posibilitan alcanzar la meta del objetivo final. Entonces, hay una gran diferencia entre las dos formas de hacer política monetaria, unas con metas explícitas de inflación y en el otro caso con metas intermedias de inflación. Ahora, ¿cuáles son los principios básicos de esto nuevo que estamos viendo, que es las metas de inflación? Primero, el carácter explícitamente prioritario, ¿no?, que hace el Banco Central, ¿no?, e incluso único, objetivo único que tiene un Banco Central en la estabilidad de precios como objetivo central para la política monetaria. Entonces aquí toda la batería, toda la artillería de la política monetaria está destinada a cumplir el objetivo de meta inflacionaria. El otro elemento es el horizonte de la tasa de inflación de 2 o más años, ¿no? En este tipo de políticas monetarias con metas de inflación, muchos bancos centrales se comprometen a tener metas de 2 hasta 5 o más años, ¿no? Y entonces ahí hay un riesgo de no poder cumplir, ¿no?, de no poder cumplir. Entonces, ¿por qué? Porque los agregados monetarios normalmente un año se pueden conocer, se pueden saber su dirección y por lo tanto utilizarlos para lograr los objetivos de política monetaria. Y los objetivos de política cambiaria normalmente que se ponen a esta política son mucho más inmediatos y por lo tanto no pueden estar esperando que se cambie la meta inflacionaria a objeto de que la política cambiaria modifique su acción, porque como habíamos indicado, jóvenes, ¿verdad?, la política cambiaria siempre se establece primero y luego recién la política monetaria, ¿verdad? Entonces, mientras eso sucede, ¿no?, la política monetaria no puede modificarse si es que hay alguna modificación de que la política cambie. Entonces, ese es otro elemento que limita tener horizontes de 2 o más años en el establecimiento de metas de inflación de más de un año. Lo otro es que se define una tasa de inflación o banda de tasas de inflación y se la anuncia públicamente. Esa es la forma en que lo hacen los bancos centrales. Hay conferencia de prensa del presidente del Banco Central, dice la inflación para esta gestión es de tantos, ¿no? Esta es la meta de inflación. O este es el rango de la meta de inflación, como habíamos mencionado, que también puede ser una modalidad de hacerlo. Y finalmente, la discrecionalidad a corto plazo quedan más indeterminadas, porque en realidad, en la medida en que uno se va aproximando a la meta inflacionaria anunciada, entonces queda claro que los bancos centrales tienen menos capacidad de hacer discrecionalidad y poco a poco en realidad están apuntando a la obligación que van a tener de invertir, o más bien de efectuar, ¿no?, esa acción de política monetaria objeto de lograr el objetivo de política monetaria. Por lo tanto, de inflación en este caso, ¿no? Entonces, tiene que llegar a inflación. Entonces, cada vez que se va acercando uno a la meta inflacionaria tiene menos grados de discrecionalidad y está prácticamente obligado a hacer lo que tiene que hacer para reducir la tasa de inflación y meterla dentro de su rango, meterla dentro de los niveles de meta máxima de inflación que se había comprometido ante la opinión pública. Y eso es lo que básicamente tiene este sistema de inflación o metas de inflación. Hay, por supuesto, pros y contras, jóvenes, en hacer metas de inflación. La gente que dice que es la mejor forma de hacer política monetaria con respecto a metas intermedias
plantea que se constituye en un ancla para la política monetaria, tanto para expectativas como para inflación, porque claro, como todos saben que la inflación va a 5%, todos apuntan a la inflación máxima de 5% en sus decisiones de inversión, en sus decisiones de todo, ¿no? Los negocios, todo, calculan en base a esa tasa de inflación. Las expectativas de la gente también se anclan a esa tasa porque la gente, como le cree al Banco Central, ese es un prerequisito, entonces anclan sus expectativas a que el Banco Central va a lograr ese nivel de tasa de inflación de meta explícita. Hace de esta manera un banco más responsable frente al público porque se compromete públicamente a llegar a cierta tasa de inflación o a tener la inflación en cierto rango y tiene que cumplirlo porque ¿qué pasa si no cumple, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué pasa si el Banco Central dice yo voy a hacer la inflación máximo 5% y la inflación en 20%? Y a nadie le cree, eso ingresa al problema que veíamos anteriormente del riesgo reputacional, ¿ah? De la inconsistencia dinámica, jóvenes, ¿ah? La inconsistencia dinámica. Entonces, eso es muy importante para ustedes, para que lo vayan viendo en este tema, ¿no? Hay también ese elemento. Ahora, por otro lado, hay una percepción de parte de la población de que si el Banco Central entra en una meta de inflación, es un banco más independiente con respecto al Banco Central porque tiene un compromiso con la población de llegar a ese nivel de tasa de inflación, ¿verdad? Entonces lo que hacen ellos es exactamente tratar de llegar a esos niveles que ellos mismos se han dado para que de esta manera vean que es un banco comprometido con ese nivel de tasa de inflación y también que tenga ese margen de poder, ese margen de flexibilidad de política para poder llegar a sus objetivos sin que haya influencia por parte del Banco Central o del Gobierno Nacional. Porque de pronto, si, por ejemplo, la inflación empieza a dispararse, pero el Gobierno Nacional quiere bajar la tasa de interés para fomentar el crecimiento, entonces el Banco Central, ¿qué va a hacer? Va a elevar las tasas de interés. ¿Por qué? Porque su objetivo primario es la inflación, sin importar la otra variable. Luego, lo otro pros que los economistas a favor de la política monetaria o metas de inflación arguyen es el seguimiento directo de la inflación, porque ellos están haciendo el seguimiento permanentemente para cumplir sus metas, ¿no? Y esto contribuye a aumentar la transparencia de la política monetaria y, por tanto, reforzar la credibilidad del Banco Central, dicen ellos. Pero, por otro lado, los argumentos en contra, ¿no? Los argumentos en contra de llevar adelante una política monetaria con metas de inflación es que en la medida en que los shocks de oferta, no anticipados inducen desviaciones respecto al objetivo, ponen en cuestión la credibilidad de la estrategia. Vale decir que estas políticas de llevar a cierto nivel de la inflación pueden ser fácilmente quebradas con un shock de oferta que puede venir de afuera o de adentro del país y que no se pueda cumplir las metas de inflación, inhumanamente, que haga inhumanamente imposible más bien cumplir las metas. Por ejemplo, qué sé yo, somos, ustedes saben, importadores de diésel y de pronto hay una subida importantísima del precio del petróleo porque no hay en el mercado internacional. Entonces, el precio sube a 80, $100 el barril de petróleo. ¿Eso qué significa? Que va a haber un efecto importante del combustible aquí en nuestro país, porque importamos diésel y eso genera una presión inflacionaria que no se tenía calculada. Entonces ahí se rompe cualquier regla, cualquier política de meta de inflación, porque la meta de inflación calculada previamente en una situación normal no va a cumplirse. El otro, hace que que se vean más afectadas negativamente el Banco Central por el retraso de la información de la inflación y el retraso del efecto de la política monetaria sobre los precios. En otras palabras, el mantenerse en una política de metas de inflación, ¿no? Esta está supeditada, o sea, nosotros podemos estar ahorita hablando y tenemos una meta del 5% y estamos en 4.8%,
y tenemos todo este mes todavía donde se puede disparar y nosotros no conocemos el dato porque el dato del INE nos va a dar a fin de mes que lo publique. Dice aquí está el INE que su inflación fue del 6%, ya habíamos rebasado, pero por el rezago de la información que se tiene de la inflación, no sabemos si nos estamos rezagando en la meta de inflación, ¿no? ¿Verdad? Entonces, jóvenes, aquí hay ese rezago de la inflación y, por otra parte, estoy acercándome a la meta de inflación del 5% de la inflación, entonces yo adopto medidas inmediatamente hoy para no rebasar ese 5%, pidiéndose cuánto tiempo el efecto de subir la tasa de interés hoy me va a repercutir en bajar la tasa de interés en los próximos 2, en los próximos 3 meses que concluye la gestión. No sabemos. Esa velocidad también es otro elemento que es un argumento en contra de manejar la meta de inflación como la mejor forma de hacer política monetaria. El otro elemento, la otra observación es el elevado grado de indefinición de las variables intermedias, ¿no? Presentan variables, dificultades operativas, ¿no? De las metas de inflación. Puede que no haya una relación entre una meta de inflación y el objetivo, una meta inflacionaria que se haya puesto en función de los objetivos intermedios que se hayan dado. Eso hay que estar evaluando permanentemente y por lo tanto, ¿no? Eso es otro elemento que contribuye a adoptar el otro sistema de política monetaria. Por otro lado, no está claro que los bancos centrales ejerzan un mayor control sobre la inflación en la estrategia de variables intermedias. Eso es lo que significa en contra de las metas de inflación. Y una última contra es que el Banco Central asume ese compromiso, 5% en el ejemplo, ¿no? En relación a una variable que no puede controlar directo totalmente, en especial en el corto plazo. Por lo tanto, el Banco Central pone en juego su credibilidad porque aún así poniéndose todo para llegar al 5%, puede ser que no se pueda controlar. Porque no es la inflación una variable que se controla directamente, se controla indirectamente, ¿no? Pese a que la meta puede ser directa, pero no se aplica la política instrumental de política monetaria directamente para llegar al objetivo. Siempre es básicamente una variable intermedia la que actúa para poder canalizar los efectos y llevar a la meta en definitiva. En fin, hay pros y contras de mantener una meta inflacionaria. El otro tema, jóvenes, y bueno, hay pros y contras también, por lo que ustedes pueden ver en la metodología de metas intermedias de política monetaria, ¿no? Entonces ahí hay que tomar la decisión cuál de las dos metodologías es la que mejor puede adaptarse para una economía, para un país en particular. El otro tema que tenemos que discutir tiene que ver con esto de reglas versus discrecionalidad, que ya lo habíamos discutido de alguna manera cuando veíamos el tema de la inconsistencia dinámica, ¿no? El rol de los bancos centrales, el tema de el riesgo reputacional de los bancos centrales, que se gana o se pierde, ¿no? Ante la población, y el hecho fundamental de que quienes manejan las variables económicas de un país, el Banco Central, el presidente del Banco Central, el ministro de Economía, ¿no? Que son las voces más importantes que la población está escuchando para el tema económico, tienen que tener absoluta credibilidad en la población. Caso contrario, eso puede generarles a ese gobierno, a esa política monetaria, un enorme problema. La política o discutir reglas versus de que el Banco Central siga reglas versus que el Banco Central en la aplicación de la política monetaria tenga más discrecionalidad, ¿no? Se ve reflejado en varios temas. Uno es que la política de reglas especifica una relación entre los instrumentos, objetivos intermedios y los objetivos finales o últimos, ¿no?
El Estado, como decimos aquí, establece y mantiene durante todo un periodo relativamente largo unas reglas y pautas de actuación predeterminadas acerca de los valores que los instrumentos deben tomar en el tiempo. Este tipo de políticas tiene el problema de que es muy difícil diseñar y establecer ese contrato, esas reglas fijas a que el Estado se compromete a seguir. Hoy nos fijamos una regla para el Banco Central, cualquiera que fuera. ¿Vamos a poder mantener en 2, 3, 5, 10 años esa regla? ¿Cuándo vamos a romper esa regla y vamos a poner otra regla? Que en el momento en que nosotros digamos, ya rompemos la regla que estábamos viviendo hasta este momento, por decirles, tomamos la regla de Friedman o la regla de Taylor, ¿no? Donde se determina que la masa monetaria crezca en función de algún parámetro real de la economía. Supongamos que, no sé, el PIB crece en 3%, el agregado monetario en 3% y es la regla. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir con esa regla? Porque de pronto, mañana cuando digamos, no, ya no es esta la mejor variable que determina el crecimiento de la masa monetaria, sino, qué sé yo, es la inversión, o que no sé, cualquier parámetro. Entonces cambiamos del Producto Interno Bruto a la tasa de crecimiento de la inversión pública, por poner cualquier ejemplo. Entonces, ¿estamos cambiando o no estamos cambiando las reglas? Estamos cambiando las reglas. ¿Ah? Por lo tanto, en ese momento hay un quiebre de reglas. Ese es el problema de dar una regla, jóvenes. ¿Ah? Cuando damos una regla, la regla tiene que cumplirse para todos, si no, no es regla. No hay aquí excepciones a la regla, porque cuando decimos excepciones, aquí sí que no se cumple la regla. Y cuando no se cumple la regla, en economía es fatal porque ahí se pierde credibilidad por parte del público de una política monetaria y eso es muy grave. Entonces, cuando uno quiere implementar reglas, jóvenes, lo que tiene que preguntarse es si esa regla va a perdurar en el tiempo. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cómo va a sentir la población cuando se modifique esa regla? Por ejemplo, simplemente podemos decir, ya, en la medida que crece el Producto Interno Bruto, crece la masa monetaria. Si crece en 3% el Producto Interno Bruto, la masa monetaria crece también en 3%. Mantenemos esa regla. Y podemos decir, podemos mantener el mismo indicador, pero cambiamos ya no sea 1 a 1, sino que sea 1,5 a 1, vale decir, si crece en 1% el producto, que la masa monetaria crezca en 1,5%. ¿Eh? Estoy usando la misma variable, sí, pero está cambiando el porcentaje. Cambió la regla. Cambió la regla. Entonces, ¿es posible mantener eso? ¿Cómo lo va a tomar el público mañana cuando se modifique esa regla? Por mejorar, evidentemente, ¿no? La puntería en el manejo de la inflación. Estamos pensando en positivo, ¿no? Y entonces ahí ustedes se encuentran con este problema de que es difícil que se pueda mantener durante un periodo largo las reglas. Entonces, uno, ¿en qué credibilidad vamos a tener con la población si usamos reglas y las vamos modificando cada 4, cada 5 años, no sé, ¿no? Ese es un tema. En cambio, la política monetaria discrecional, ¿no? Se puede reaccionar a cualquier nueva información, se puede adaptar a cualquier nuevo valor del instrumento sin ninguna restricción. Uno adopta, como su nombre lo está indicando, una política discrecional. El Banco Central, no por loco, pero va a actuar en función de la información que va siguiendo y va adoptando, corrigiendo, manejando con mayor precisión el manejo de la política monetaria en función de los datos que vaya observando y que van saliendo paulatinamente y permanentemente en una economía. Por lo tanto, esa es una diferencia fundamental entre las reglas versus la discrecionalidad, ¿no? Y ahora, jóvenes, entrando a los tópicos de política monetaria, yo quiero entrar a este, no sé si vamos a tener el tiempo, avancemos hasta donde podamos, jóvenes. Quiero entrar un poco a programación monetaria y financiera. Luego de haber discutido, ¿no?, si hay la inconsistencia dinámica, el riesgo reputacional o no de un banco central. Si, ¿no? Tenemos independencia o no independencia de los bancos centrales. Otro tópico.
El tema que acabábamos de mencionar, que es si usamos reglas versus discrecionalidad. Superados esas discusiones que tienen que enfrentar los países y los bancos centrales en particular, viene algo mucho más importante que hacer. Ya sea para la meta de inflación o ya sea para la política monetaria con metas intermedias, hay que hacer la programación financiera, perdón, la programación monetaria y financiera. Es decir, ya aquí, como su nombre lo está indicando, empieza a aplicarse la política monetaria y empieza a armarse todo un conjunto de variables macroeconómicas que juegan para apuntar a dónde va a dirigirse la inflación en un país, a dónde se dirige el crecimiento económico de un país, a dónde se dirige el tema del desempleo, la tasa de desempleo de un país, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entramos a esto de programación monetaria y financiera que yo, como les mencionaba en alguna clase, yo lo veía durante todo un año porque yo les enseñaba a mis alumnos a hacer empíricamente, prácticamente, una programación monetaria. Pero desde que se divorcia, ¿no?, el pensum anterior, donde economía monetaria era una sola, y era un año, jóvenes, un año, donde se veía teoría y política monetaria en una sola materia que se llamaba economía monetaria. Entonces uno tenía todo el año, porque los alumnos no cambiaban, ¿cierto, jóvenes? Un año estaban ahí resignados a ser mis alumnos. Entonces, resignados a ser mis alumnos, yo les hacía trabajar desde el primer día en hacer proyecciones de variables monetarias, reales, manejar los 4 sectores de la economía, sector externo, real, monetario y fiscal. En fin, esta materia era pues muy práctica, donde se hacían las proyecciones, donde se hacía programación financiera y monetaria propiamente tal, ¿no? Por eso es que muchos de sus colegas, de sus compañeros estudiantes que han sido míos en años anteriores, cuando no había esto de economía monetaria 1 y economía monetaria 2, jóvenes, había una sola economía monetaria, aprendían en la práctica a hacer programación monetaria y financiera. Y de esto muchos de ellos han ido a trabajar pues, al Banco Central, al Ministerio de Economía y todo ello, porque ya tenían la parte empírica muy claramente manejándolo desde la universidad. Pero en fin, lamentablemente ahora muchos de los que han pasado conmigo en Economía Monetaria 1 no están acá, se han escapado y otros han ingresado valientemente, jóvenes, ¿no? Pero lo cierto es que esto ya lamentablemente no podemos hacerlo de manera empírica, con números. Entonces vamos a tener que simplemente abordar el tema desde el punto de vista algo más teórico, y por eso es que empezamos esta materia, esta parte de la materia de programación monetaria, con el famoso modelo de Pollack. Un modelo, jóvenes, que sigue vigente en la lógica y en el pensamiento del Fondo Monetario Internacional. ¿eh? Es más, van a ver ustedes que este modelo es pues un modelo monetarista, obviamente, aunque evidentemente es un esfuerzo del señor Pollack de tratar de relacionarse también con otras teorías y con otros sectores que no sean solamente el monetario. Lo vamos a ver entonces ahora. Este modelo se inicia con la preocupación en economías abiertas, ¿no?, de cómo impacta el comercio exterior sobre la oferta monetaria y las actividades económicas de un país. Es decir, cuál es el vínculo que tiene la economía mundial sobre el manejo monetario y del sector real de otro país, ¿no?, el cual está inmerso en eso de lidiar con el resto de los países. Pues bien, de esa manera, de esa preocupación de ver de la relación que existe entre el mundo entero y mi economía, la economía de un país, surge también el enfoque monetario de la balanza de pagos. ¿Han escuchado del enfoque monetario de la balanza de pagos, jóvenes?
Estamos hablando de Harry Johnson, ¿no? De la Universidad de Chicago, que quien es que lideriza justamente los planteamientos del enfoque monetario o enfoque monetarista de la balanza de pagos, jóvenes, ¿no? Y otra versión del efecto de que esta es la versión de Harry Johnson, ¿no? Es una versión recalcitrantemente monetarista, y hay otra menos taxativa con respecto al enfoque monetarista, que lo da justamente Jacques Polak, ¿no? Jacques Polak, que empieza a desarrollar otro modelo, otra explicación al efecto internacional de la economía sobre la economía de un país, ¿no? Entonces, este es un tema que genera dos corrientes, ¿no? De Harry Johnson, que es un profesor de la Universidad de Chicago, ¿no? Muy conocido, justamente uno de sus famosos libros es El enfoque monetario de la balanza de pagos. Ese es su fuerte, es donde trabajó en realidad todo el tiempo que estuvo dentro de la Escuela de Chicago, de la Universidad de Chicago. Y por otra, desarrollada en manos del Fondo Monetario Internacional, en las manos de Jack Polak. Entonces, hay diferencias entre el modelo de Harry Johnson y el modelo de Polak, que es el modelo que posteriormente el Fondo Monetario Internacional va a utilizar, ¿no? En el tema de Harry Johnson, en la propuesta del enfoque monetario o monetarista de la balanza de pagos de Harry Johnson, claramente Harry Johnson presenta un enfoque anti-keynesiano, y el mismo enfoque de Harry Johnson se autoproclama como un enfoque revolucionario de ver las cosas. Es un enfoque como de respuesta del monetarismo ante el keynesianismo. Así lo nota también Johnson en su libro, Harry Johnson. También el enfoque de Chicago postula un carácter esencialmente monetario de la balanza de pagos, es decir, exclusivamente, así como decía Friedman, de que la inflación es en todo tiempo y lugar un problema monetario, ¿verdad? También Harry Johnson va a decir que el problema de la balanza de pagos y el saldo que se da en las balanzas de pagos de los países o tiene un carácter eminentemente monetario, ¿no? Eso dice Harry Johnson. Por otra parte, el modelo de Harry Johnson, Escuela de Chicago, establece que el enfoque de equilibrio de largo plazo preclude a los test estadísticos y en los test de corto plazo que probaron ser estadísticamente no significativos. Es decir, económicamente jóvenes hacen test de estabilidad y justamente el enfoque de equilibrio de largo plazo, ¿no? Ellos mostraron que tiene graves problemas en los test estadísticos, ¿no? Y lo que provoca a que no sean utilizados en su mayoría, en su generalidad, en sus conclusiones, por todos, ¿no? Es decir, en realidad el debate que plantea Harry Johnson es en realidad una pelea entre monetaristas, ¿no? Entre monetaristas, porque los monetaristas decían claramente, recordemos a Friedman, ¿no? Que decía claramente, bueno, no solo la inflación es un fenómeno eminentemente monetario, sino que también los monetaristas en ese momento lo que decían que en el corto plazo, ¿no? El dinero es no neutral y en el largo plazo es neutral. Recordarán ustedes lo que discutíamos eso. Bueno, pues con el enfoque de equilibrio de largo plazo, que es el enfoque ¿cómo se llama? El enfoque de la balanza de pagos, el enfoque monetarista de la balanza de pagos, entonces eso contradice lo que decía Milton Friedman, ¿no? Lo que Lucas propiamente va a tener el problema
de poder encarar este tema así, de esa manera, y por lo tanto es un debate entre monetaristas tipo 1 y monetaristas tipo 2. A eso se resume la pelea en la Escuela de Chicago con el enfoque monetarista de la balanza de pagos. Pero el enfoque que nos interesa analizar, ¿no?, es el enfoque de Jacques Pollack, que se diferencia, ¿no?, del modelo de Harry Johnson, porque se presenta como un desarrollo evolucionado del modelo multiplicador de una economía abierta de Kahn y Keynes. Es decir, el programa de Pollack no es monetarista 100%. El enfoque de Pollack nos plantea una economía con relativa participación monetarista, pero mayormente influenciada por el keynesianismo. ¿Ah? Es una diferencia enorme. El otro es que este modelo de Pollack pasa satisfactoriamente como una explicación del ingreso y las importaciones a largo plazo, porque como vamos a ver, en realidad lo que están mirando este modelo económico, el Pollack, es que en realidad todo va a devenir del ingreso que pueda generar, esta vez ya no la familia, sino el país, y esa variación que va a tener de los ingresos del país va a repercutir necesariamente en las acciones de política monetaria y económica en general que se pueden hacer para revertir esos hechos, para lograr objetivos más beneficiosos con la población. Entonces, Jacques Pollack fue director del Departamento de Investigación del Fondo Monetario, miren, desde 1958 hasta 1979. Ya en 1957, Pollack escribe un paper que se llama Monetary Analysis of Income Formulation and Payment Problems, es decir, análisis monetario del ingreso y la formulación del ingreso y los problemas de pago, y lo publica en esta revista que yo les recomiendo leer, aunque viene en inglés, joven, ¿no?, que es el IMF Staff Papers, que lo pueden ver en la página web del Fondo Monetario Internacional. Es gratuito, jóvenes, ¿eh? Pueden acceder, pueden bajarse los papers. El único problema, como les digo, es que está en inglés, por lo tanto, mi consejo es que estudien inglés, jóvenes. Ahí van a tener toda la información muy fresca en el web. En fin, en 1957 escribe eso, y Pollack con Boissonnault en 1959 escribe este Monetary Analysis of Income and Imports and its Statistical Application, lo que quiere decir el análisis monetario del ingreso, las importaciones y su aplicación estática, que se lo publica en esta revista IMF Stat Papers en 1959. Luego, más tarde, el 71, escribe otro paper con Agri Pollack, que dice Credit Policy and Balance of Payments. Es decir, no era un paper muy, digamos, dirigido o explícitamente yendo al enfoque monetario de la balanza de pagos o a la política monetaria o a construir un modelo, porque habla de políticas de crédito y balanza de pagos, pero en realidad lo que hace es consumar ese hecho que de preocupación de cómo se relaciona la economía interna con respecto a la economía internacional a través de la balanza de pagos y de la política monetaria, ¿no? Entonces, esos papers que acabo de mencionar son los papers que sientan las bases para el enfoque monetario de la balanza de pagos que el FMI no utiliza en su análisis y en la programación financiera de la cual se derivan los programas financieros que se suscriben con los países. Ustedes tienen que saber que el Fondo Monetario Internacional es pues una entidad de mucha injerencia en la política económica de un país. Cuando un país firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hay cláusulas que tienen que cumplirse, que son de cumplimiento por parte de la autoridad monetaria, del gobierno de turno.
Por eso es que una firma, como ocurrió en el periodo neoliberal, ustedes ya no deben acordarse de eso, porque cada vez que venía el Fondo Monetario venía a hacer evaluaciones trimestrales a que el gobierno boliviano, los gobiernos neoliberales, no cumplan sus metas, cumplan todo lo que se habían comprometido con el Fondo Monetario Internacional. En cambio, desde el año 2006, jóvenes, no se ha firmado un solo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? Bueno, a excepción del año pasado, que se suscribió un acuerdo de entendimiento del gobierno de facto con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo que ya mostraba la verdadera cara del gobierno de facto, que era someterse, ¿no?, a un organismo internacional como el Fondo Monetario, que a nosotros nos había costado bastante poder revertirlo y derrotarlo en las elecciones para empezar y derrotarlo en la implementación del modelo económico, social, comunitario y productivo por otra parte. Lo cierto es que estos programas que se firman con el Fondo Monetario Internacional son de cumplimiento específico. Pues yo denunciaba, recordarán ustedes en campaña, jóvenes, que el gobierno de facto había firmado, pues, ¿no? Había firmado un convenio con el Fondo Monetario Internacional, donde ahí se comprometía el gobierno boliviano a devaluar, se comprometía a flexibilizar el tipo de cambio, en fin, se comprometía a varias cosas, cosas que como se denunciaron jóvenes quedó ahí, y por eso cuando vino el desembolso del Fondo Monetario Internacional se había hecho sin que sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque todo endeudamiento de acuerdo a la Constitución tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Por lo tanto, cometieron una serie de irregularidades, pero ya estaban claramente con la inclinación de acordar y firmar un acuerdo. Y firmaron ya, porque el acuerdo existe, se firmó el acuerdo, firmó el ministro Parada de ese momento y firmó el presidente del Banco Central de esa época. Lo firmaron, no es que no firmaron, ¿no? O sea, ya fue un compromiso hecho, porque ahí cuando uno firma este tipo de compromiso tiene que saltar ahí más bien los compromisos, la obligatoriedad, las cláusulas, ¿no?, de injerencia que se tiene, porque ahí se acuerda con el fondo las cosas que ellos quieren que se hagan en el país. En fin, pero ahí está. Pero es importante esto. Como este enfoque está basado en lo que hace el Fondo Monetario, esas son las premisas, jóvenes, ¿no? Vamos a entrar, porque no nos va a dar tiempo, ya nos vamos a quitar a media clase las ecuaciones, ¿no? Aquí están las ecuaciones, jóvenes, vamos a ir analizando cada una de las ecuaciones del programa financiero que ustedes poco a poco tienen que ir analizando, ¿no? Yo voy a quedar acá, jóvenes, hoy. No sé si alguna pregunta